El verdadero nombre de Dios, segunda parte. Según las traducciones e interpretaciones bíblicas occidentales, yo soy, el vocablo hebreo que designado más bien para el nombre santo y sagrado de Dios, es el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando se manifestó a él en forma de fuego en medio de la zarza. Esto sucedió en el monte Horeb. El término vocablo hebreo yo soy proviene del verbo ser. Un vocablo, por supuesto, que en hebreo implica la absoluta existencia de Dios. Curiosamente, algo que digamos que representa una verdadera contrariedad, al igual que en el estudio anterior, en la primera parte de este estudio, nos sucedió con el tema del artículo determinado en el hebreo, el cual no existe. Pero, curiosamente, veíamos entonces que, a pesar de no existir en el idioma hebreo el artículo determinado, el, la, los, resulta que en el caso de la palabra Hashem o Hamashiach, también se da con el caso de los nombres de las fiestas de Dios, las fiestas sagradas de Dios, como Hag Hamasot, como Habikurim, etcétera, etcétera. Resulta que en todos estos casos antes mencionados, el término HA, que sería A en hebreo, viene a ser las veces de artículo determinado. Bien, lo mismo sucede en esta situación. Resulta muy curioso que, dado que el verbo ser en el idioma hebreo, aun cuando sí existe, se acostumbra a omitir, bien sea al escribirlo o al escribir una oración o al leerla, se omite el verbo ser. Lo mismo sucede en el caso del verbo estar. De hecho, hay una creencia universal de que en cualquier idioma el verbo ser y estar son hermanos siameses, o en todo caso, en el mejor de los casos, primos hermanos. Bien, resulta que entonces el nombre divino fue revelado a Moisés precisamente en el Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Cito: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. El tetragramatón apunta a la autoexistencia de Dios. Y esta autoexistencia está íntimamente ligada, sujeta, conectada precisamente a la frase yo soy. Por el temor precisamente de tomar el nombre de Dios en vano, tal como lo advierte, por ejemplo, el Levítico 24:16, además de considerar un sacrilegio mencionar el nombre dada la santidad de él,
Los hebreos decidieron no volver a mencionar el nombre o a escribirlo. Y además, por supuesto, por una cuestión de respeto, lo sustituyeron por la palabra Adonai, la cual proviene precisamente de la palabra Adón, la cual significa Señor, amo o dueño. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego, aproximadamente unos 300 años antes de Cristo, antes de nuestra era, tampoco se tradujo entonces el nombre sagrado de Dios, pero sí se usó la palabra Adonai, que en griego además viene a ser Kurios. Según esto, precisamente se debió a que según la corte de los 70, pues digamos los traductores de la escritura hebrea al griego, consideraron que no era apropiado. Esa fue precisamente la razón. Así entonces que con la Septuaginta, en vez de traducir o transliterar el nombre sagrado de Dios, se hizo con la palabra Adonai. Para decir la verdad, no existe prohibición bíblica alguna en contra del uso del nombre. Tampoco, digamos, existe una orden expresa que implique el uso exclusivo del nombre sagrado. Esta situación, este enredo con el tema del nombre de Dios, no fue producto de ningún mandato divino, sino precisamente de la tradición de los antiguos sabios judíos. A medida que el cristianismo se propagó, a medida que se extendió, se expandió más allá de los judíos, ¿correcto? A medida que se expandió más allá de los judíos, esto con la intención de incluir, por supuesto, a los creyentes de origen no judío, la práctica de no mencionar o escribir, de no pronunciar el nombre sagrado de Dios, llegó a ser menos común. Sin embargo, hoy por hoy, un judío, por supuesto, en Israel, no diría, por ejemplo, la palabra Hashem o Yahvé, sino que diría Adonai, en lugar de Yahvé, por ejemplo. Al leer las escrituras, por supuesto, o al escribirlas, estas prácticas resulta que si bien no son asumidas por los cristianos, no son asumidas por el cristianismo, pues voy a decir algo muy contradictorio. Van a tener que saber asimilar lo que quiero manifestar, lo que quiero expresar. Estaba diciendo que estas prácticas no son asumidas por los cristianos. La práctica aquella de no mencionar el nombre de Dios o de sustituirlo. Pero, digamos que no son erradas. El cristiano no lo acostumbra, pero en todo caso no sería
un caso errado en el caso de los judíos, no sería errado dada, por supuesto, la buena intención. ¿Por qué digo que me van a tener que saber entender? Porque resulta contradictorio lo que estoy diciendo. Pasa que aunque hay una muy buena intención de parte de los judíos, por razones de respeto, de culto, de veneración, se prohibieron a sí mismos mencionar el nombre de Dios, y es precisamente la causa por la que se olvidó su pronunciación. Fue precisamente pues la causa. Entonces, por razones de respeto, dejaron de mencionar o de escribir el nombre, y es precisamente eso fue una buena intención, pero trajo como consecuencia, como resultado y producto, precisamente que se olvidara. Y ese es precisamente el conflicto que estamos tratando en estos estudios. Bien, el nombre de Jehová, o el nombre Jehová, es esencialmente una pronunciación germánica, valga decir, alemana. Entonces, es una pronunciación germánica, digamos, de la transliteración latinizada del hebreo YHVH, perdón. El hebreo YHVH, es decir, del tetragramatón, que probablemente procede de la transliteración, oigan bien, Jehová, Jehová, que muy seguramente, quizás, tal vez, llegue a ser la pronunciación más correcta, quizás la más acertada. Muchas gracias.